a la población civil. Entonces, estas personas, o este ejército, o ese batallón, utiliza desmovilizados y va por las veredas diciéndole al campesino haga parte de la red de cooperantes, lo cual es ilegal porque es vincular a un civil al marco del conflicto cuando no tiene nada que ver con el conflicto. Violación al DIH, protocolo de Ginebra, pero a la vez le dice, si usted no hace parte de la red de cooperantes o no me ayuda a dar resultados, entonces yo lo judicializo porque acá le tengo a la persona que lo va a señalar. Entonces eso ocasiona dos cosas. Una, que la persona vaya presa o vaya detenida, o dos, que la persona le toque irse desplazada, lo cual es gravísimo. Sí, bueno, eso es completamente perverso. Perversísimo. El sistema. Una vez que el campesino ha sido, yo miro constantemente, una vez que el campesino o el sindicalista ha sido juzgado, ha sido condenado por los crímenes que se le han ocurrido de delito de rebelión, secuestro, extorsión, lo que se les ocurra, y está en una cárcel, ¿qué derechos fundamentales, según los derechos humanos recogidos en el Acta de los Derechos Humanos, cuáles de ellos no se respetan en las cárceles colombianas? Bueno, pero antes de eso debo aclarar que la gran mayoría de campesinos que han sido detenidos en esta región, afortunadamente por nuestra labor han logrado ser absueltos y no ser condenados. Ha sido muy mínimo el índice, pero esto ¿por qué? Porque han mejorado las técnicas de precisamente de hacer los montajes. O sea, son los mismos tipos que hacen los montajes, la Sijín, el Gaula, y a la medida que están haciendo los montajes y como estamos en los juicios, en interrogatorios, con interrogatorios, ellos se han dado cuenta de por dónde va el tema y van mejorando sus técnicas o sea, arreglan mucho más los montajes judiciales que hacen. Entonces, se hace cada día más difícil desvirtuar precisamente estas acusaciones, pero ahí vamos. Frente a los derechos de los procesados, hay que decirlo, uno de los derechos fundamentales que se le violan a las personas que están privadas de la libertad es, por ejemplo, su derecho a estar cerca de su familia, lo que es mantener un arraigo, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, si queremos hablarlo, es el tema del País Vasco, donde los presos del País Vasco están fuera de su país, están en Cataluña o están en parte de Francia. Igual pasa aquí en Colombia. Una persona que es detenida, por ejemplo, en el departamento de Santander, que es cerca de la zona fronteriza con Venezuela, muchas veces es detenido y lo envían a suroccidente, es decir, casi que a una zona que limita con el Ecuador. O sea, así es el desarraigo de grande, impidiéndole muchas de las personas que son detenidas, pues son de escasos recursos, pues no tienen cómo movilizarse a visitar a su hijo o a su hija o a su familiar, pues razón por la cual se le viola precisamente su derecho a estar con la familia, el tener el contacto cercano con sus hijos. Muchos de ellos son padres, cabezas de familia, o madres, cabezas de familia, que es lo que hay mujeres que también están siendo detenidas. O sea, creo que es un derecho fundamental. El otro obviamente es el de la dignidad humana, que es innegable que se viola en Colombia. Obviamente es uno de los derechos que más se viola, en la medida en que las condiciones carcelarias en Colombia no son las dignas, son unas cárceles de tortura, donde precisamente se aplican tratos crueles, inhumanos y degradantes, no solamente, digamos, del mismo ingreso y en el trato con la guardia, sino también en las mismas condiciones en las que viven, es decir, la alimentación muchas veces no es la óptima, cárceles que son cárceles, porque el sistema carcelario colombiano hoy en día es una importación del sistema carcelario de Estados Unidos, pues son cárceles allá hechas para el frío, no para el calor de Colombia. Y pues digámoslo así, también las cárceles en las zonas donde hay altas temperaturas no son adecuadas para estos sistemas, cárceles donde también no se les garantiza el mínimo vital del agua, hay que decirlo, cárceles como la Tramacúa, que es una cárcel, digámoslo, del Plan Colombia, instaurada por Colombia en los Estados Unidos aquí en el año 2002, pues es una cárcel que no tiene las condiciones óptimas, es una cárcel que ha sido considerada una cárcel de tortura, pero a la vez se le violan los derechos a los internos, como lo digo, de sus tratos, del trato más digno se le viola, hasta el punto de que tampoco tienen agua. Es una crisis tremenda porque esas cárceles o esos establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad los están haciendo, por un lado, a altas distancias de los cascos municipales de las ciudades, pues donde es de difícil acceso para la familia, también para el abogado. 2, donde no hay agua. 3, donde no hay ni señal de celular, pues se busca precisamente incomunicarlos con el exterior, que envíen cualquier denuncia, que envíen cualquier información sobre una violación de derechos humanos. O sea, es tratar de impedir de que lo que pasa en la cárcel salga al exterior. Esa es como la política del Estado en ese sentido, ¿no?
también otro de los derechos que no se les respeta es también todo lo que es la relación con la familia. Eso porque me comentaba Camilo, por ejemplo, las salas conyugales se llaman. Eso con la pareja sentimental, sí. Que son las tales visitas conyugales. En muchos casos también, pues, digámoslo, como represalia se le impide a veces no deja entrar a la pareja, o dependiendo del detenido que denuncia, o por su carácter de preso político o detenido por razones políticas, pues también, digamos, buscan formas de, digamos, no lo torturan físicamente, pero sí psicológicamente sí lo afectan, y es cuál, negándole las visitas de sus familiares, quienes hacen un esfuerzo grande para llegar a visitarlo, recorriendo grandes distancias, ¿sí? Que gente que no recibe visitas cada 8 días ni cada 45, sino 1 o 2 veces al año, imagínense, y a veces para las familias no las dejan ingresar, o en el caso de la visita conyugal, entonces también se les prohíbe tener, pues, digamos, la visita de su pareja como para tener un momento de intimidad, también se les coarta y también se les restringe. Por otro lado, también el derecho al acceso realmente a la justicia, porque estamos comentando, no hay señal de celular, no tiene celulares porque no están permitidos. En los establecimientos de alta mediana seguridad no hay acceso de celulares, está prohibido rotundamente. Hay unos teléfonos públicos, esos teléfonos públicos, digámoslo, si la persona no tiene si la persona no tiene cómo pagar la llamada, no puede llamar. Para eso la familia le hace una recarga a un número de identificación personal que él tiene al interior, que es el famoso NUI, no recuerdo, NUI, que no recuerdo, es un número único, que es como el número de la cédula que tiene cada detenido. Entonces la familia le tiene que consignar a ese número al detenido para que éste pueda o llamar, o cuando su familia vaya a visitarlo el fin de semana, le pueda comprar por lo menos un agua o el almuerzo o cualquier otro tipo de cosas que necesiten allí en la visita. O sea, no solamente para llamar por teléfono, sino en general como si fuera dinero que depositan los familiares para que la persona, exacto, para que la persona se pueda o comunicar, o cuando su familia vaya a visitarlo, como no les dejan ingresar alimentos ni útiles de aseo ni nada, entonces les toca comprarlo porque el Estado no se los proporciona. Y me imagino que los precios de los productos en las cárceles serán mucho más caros. Son precios elevados, los minutos de la llamada son elevadísimas y es un pésimo servicio donde, a pesar de cobrarles los minutos más caros de Colombia, yo creo, aparte de eso, son llamadas que se caen constantemente, no se escucha bien, no funcionan, etcétera. O sea, eso es un robo total a ellos. ¿Y la relación con los abogados se dificulta? Como lo venía diciendo, como son cárceles alejadas, pues eso dificulta mucho a que el abogado pueda ir a entrevistarse con ellos. 1, la distancia. 2, pues que si logramos llegar a la cárcel, en muchas ocasiones hay, digámoslo así, impedimentos por parte del INPEO, hay muchos tropiezos o muchas dificultades o muchos obstáculos que nos imponen a los abogados para poder ingresar a entrevistarnos con los presos, y más cuando saben que somos abogados del comité. Entonces o defensores de derechos humanos, se nos estigmatiza. Entonces dicen, por ejemplo, en algunos casos llegaron los abogados de los guerrilleros, lo cual es un hecho estigmatizante y que pone en riesgo nuestras vidas. ¿Por qué? Por defender campesinos, por defender estudiantes criminalizados, pero a la vez también llegamos y entonces nos demoran mucho más tiempo del normal a los ingresos, argumentando que hay que verificar documentación, o una vez vamos ingresando, entonces nos revisan nuestros documentos personales, los leen, cosa que está prohibida, y así podríamos seguir anunciando entonces que el zapato sonó, etcétera, o que están haciendo, en muchos casos dicen que están haciendo requisas o algo, entonces eso es mentira. O en algunas otras ocasiones le dicen al detenido, nos dicen a nosotros que el detenido no quiso bajar a la entrevista cuando fue que no los bajaron. O sea, o a veces llegamos a la entrevista a los módulos se llaman, bueno, se me va el nombre preciso, pero son como los módulos de entrevista, y es ver como las películas norteamericanas o las películas gringas, el vidrio ese grueso y el teléfono. Así es que funcionan, y el contacto personal se perdió. Es un contacto a través de un vidrio y un teléfono donde usted se comunica con su defendido, donde usted no sabe si están grabando el mismo IP, la llamada o no. Bueno, hay muchas cosas allí. Como lo decía, aparte de demorarlo para bajarlo a la entrevista, o decir que no lo bajaron, a veces duramos horas esperando a que lo bajen y se nos reduce la visita a 10 o 15 minutos cuando tendríamos de pronto que hablar muchos más temas, ¿no? O se nos impide el acceso de expedientes, por ejemplo, para trabajar, porque es su defensa. Hay que conocer el expediente o las acusaciones y a veces se nos impide ingresarlos.